Grace, y aquí empezamos nuestro consultorio para hablar de un tema muy importante como son los tumores cerebrales, y para ello estamos con el reconocido neurocirujano Carlos Hoyos. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y espero que sea de utilidad el tema que vamos a tratar hoy día y dispuesto a absolver las dudas que tuvieran. Sobre todo para prevenir, ¿verdad? Porque por ahí algunos síntomas pueden ser identificados por nuestros televidentes y así pues los estamos apoyando. Pero bien, doctor, para empezar esta entrevista, explíquenos exactamente qué vendrían a ser los tumores cerebrales. Bueno, los tumores cerebrales son masas formadas por células de crecimiento anormal. Se pueden clasificar en primarias, secundarias. La primaria es aquella que inicia el crecimiento en un sitio anatómico específico, en este caso el cerebro, y secundaria aquella donde inicia en otro órgano y de ahí aparece en el cerebro, lo conocido como metástasis. Con respecto a los tumores del cerebro primarios, existen dos tipos, el benigno y el maligno. En el caso del benigno, bueno, son de crecimiento lento, no suelen o no se expanden hacia otras zonas. En caso de los malignos, sí, el crecimiento es un poquito más acelerado y por ende pues también tienen la capacidad de crecer en otro sitio. ¿Cuáles vendrían a ser las causas de estos tumores cerebrales? ¿Por qué aparecen? Existen muchas teorías, pero no hay algo específico. Existen factores de riesgos, ¿no? Por ejemplo, de los tumores malignos, el más frecuente es en los varones. En el caso de los benignos, en cambio, es el meningioma es en mujeres, y en estos casos pues se cree que existe por ahí una implicancia hormonal, pero no existe un factor preponderante, no existe un factor que puedan decir este factor está presente y por ende aparecen los tumores. Existe, múltiples causas son las que se les echan. Ok, está bien. ¿Y qué síntomas podrían alertar a nuestros televidentes para saber que pueden tener o les puede aparecer un tumor cerebral? No existe un síntoma que puedo decir el paciente tiene este síntoma y por ende tiene el tumor, pero sí existen síntomas frecuentes, ¿no? El más frecuente es el dolor de cabeza, la cefalea, como nosotros mencionamos en medicina. Este de acá es permanente, usualmente va a depender del tipo de tumor, el tamaño del tumor, pero es el síntoma que normalmente se presenta con más frecuencia y va incrementando en intensidad con el tiempo, también con el crecimiento del tumor, y pues no suele ceder posteriormente ya a la medicación que usualmente ceden las cefaleas. El siguiente de los síntomas, náuseas, vómitos, alteraciones en la conducta, algunos problemas en la visión, en la audición, en la marcha, en el equilibrio, que ya van acompañando normalmente el síntoma principal o el más frecuente, como menciono, que es el dolor de cabeza. Claro, porque todos tenemos siempre un dolor de cabeza que nos acompaña, pero sabemos de su intensidad, ¿verdad? Conocemos que de repente tomando algún medicamento que siempre nos funciona, pues se nos pasa. El problema vendría a ser cuando este dolor de cabeza es mucho más persistente y mucho más agudo. Ese es el síntoma al que el televidente debe estar alerta, ¿verdad? Así es, la cefalea, el dolor de cabeza siempre va a ser el síntoma más importante, ¿no? Y aquel al que le tenemos que poner un poquito más de interés. Si este aparece y no tiene las características de los dolores de cabeza habituales que presenta una persona o se vuelven más frecuentes, siempre lo ideal acudir a su médico y por ahí lo ideal también un estudio de imágenes que es con el cual nosotros podemos avisorar o ver una lesión en el cerebro o descartar esta, ¿no? Por allí justo va mi siguiente pregunta, y es ¿qué exámenes podrían realizarse para detectar el tumor cerebral? En neurocirugía son dos los exámenes primordiales. La tomografía, que es aquel examen de imagen tipo screening, como para encontrar lesiones grotescas, grandes, se utiliza bastante en emergencia, y el estudio un poquito más sofisticado, el ideal siempre la resonancia magnética. Usualmente sin contraste al inicio, si es que queremos hacer un estudio inicial, y si es que ya hay la sospecha o se tiene una imagen previa de una lesión tumoral o una lesión cerebral, con contraste, y bueno, hay otros estudios más que se realizan ahí, otras peticiones, pero ya depende del especialista que lo evalúa. Perfecto. ¿Y qué procedimiento seguiría una vez que a mí me detectan un tumor cerebral? Inicialmente determinar la ubicación, la resonancia magnética, la tomografía, la resonancia sobre todo nos permite eso, ¿no? Y nos permite planificar la cirugía.
Una vez que tenemos esto de acá, tenemos que determinar qué tan bien o qué tan mal puede ir el paciente con la cirugía. Si tenemos un paciente con un estado neurológico ideal, estable, responde excelente, ¿no? Se le da la opción al familiar de que se realice la cirugía sabiendo que vamos a contribuir en su recuperación. Sin embargo, si el paciente ya su estado neurológico está muy desmedrado, está muy dañado, también se le da la opción al familiar pues, de que pueda darle calidad de vida y ver algún paliativo, porque quizá la cirugía por demora o por lo que haya sido, pues ya no va a ser de mucha utilidad. Por ende, siempre que hay un tumor cerebral, ¿debe haber una cirugía o puede haber otro tipo de tratamiento? El tratamiento de los tumores cerebrales, el tratamiento primario es la cirugía, sea para extirpación total, curación de la lesión, como también para una citorreducción y dar la oportunidad para que lo que sigue, ¿no? Que el tratamiento siempre es multimodal muchas veces, ¿no? Significa trabajamos con varias especialidades. Entonces, si ya recibió la cirugía, se extirpó la mayor cantidad del tumor y aún queda un rezago, puede pasar a radioterapia, quimioterapia o radiocirugía. Perfecto, doctor. Y por hablar del porcentaje de efectividad que hay en las cirugías, de 10 pacientes que podamos poner, ¿cuántos de ellos tendrían un resultado positivo con la cirugía? Es difícil determinar eso. Las cifras en concreto son muy difíciles. ¿Por qué? Porque como hay muchos tumores cerebrales, es obvio también que el pronóstico cambia, ¿no? En el caso de los malignos, es obvio que es un pronóstico un poquito más opaco, más oscuro, en corto y mediano plazo. En cambio, en los benignos la cosa cambia, ¿no? Si un paciente entra con un tumor pequeño, es benigno, está en un lugar que sea extirpable, no es un lugar que afecte alguna función neurológica importante, el paciente va a salir como ingresó y debería continuar su vida y fallecer de cualquier otra cosa menos del tumor inicial. Por ende, doctor, ¿cuáles vendrían a ser los riesgos más comunes al momento de operar un tumor cerebral? Los riesgos siempre tienen que ver con la ubicación del tumor, ¿no? Si yo tengo un tumor que está en una zona cercana al hueso, a la calota o a la plaqueta ósea, será más fácil de extirpar y por ende los riesgos serán menores. El tamaño también tiene que ver. Y, por ejemplo, no diferente es un tumor que está en una zona compleja como es el tronco encefálico, en el cual hay muchas zonas que determinan que nosotros vivamos, respiramos, en fin, nuestro corazón funcione. Y si es que hay alguna lesión, alguna complicación en la cirugía, pues es obvio, puede el paciente ir peor que si está en otra ubicación. Claro, bueno, de todas maneras la palabra nada más de tumor cerebral ya nos inyecta por ahí cierto miedo, cierta preocupación por lo que pueda pasar. En este caso, ¿qué mensaje le daría a los familiares de las personas que han sido detectadas ya con tumor cerebral? Confiar en su médico, confiar en su neurocirujano. La neurocirugía ha avanzado tanto en estos últimos años, de tal manera que actualmente el grado el estado neurológico como ingresa el paciente es el estado neurológico como sale y de ahí va mejorando dependiendo de cuál es el pronóstico del paciente. Así que confiar, ese sería lo ideal. Muchas gracias, doctor Hoyos, pues, por su tiempo y por compartir esta valiosa información. Estoy segura que ha sido de mucho provecho para todos nuestros televidentes. Momento ya de hacer nuestra primera pausa comercial, pero volvemos con más aquí en Qué Tarde.